Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede y le doy gracias a Dios por ustedes también, que hoy no era un culto hoy no tenían culto ustedes, no, mañana. Sin embargo, ve que Dios permitió que hicieran un esfuerzo para estar aquí. Y mi deseo y mi oración es que Dios los bendiga y que Dios les retribuya todo lo que hacen en favor de la obra de Dios abundante y sobreabundantemente. Que Dios bendiga a Israel de una manera muy especial y le devuelva con bendiciones del cielo y de la tierra todo lo que él hace en favor de nosotros y en favor del programa divino. Se lo retribuye en salud también para todos ellos y en prosperidad en todos los campos. En el eterno nombre del Señor, así sea. Pueden sentarse, mis hermanos. Un poquito más adelante, un poquito más aquí. Aquí estamos. Ya está mejor así. Muy bien. Bueno, aquí tenemos. Hoy estamos, este tiempo en que estamos viviendo, es el tiempo más grande, más importante del programa divino. El tema que teníamos ahora, Ruth, era sobre el cumplimiento, perfecto cumplimiento, cumpliendo perfectamente el programa de Dios, algo así. El tema que estaba desarrollando el hermano José Benjamín Pérez, el perfecto, el cumplimiento. Es Dios cumpliendo perfectamente su programa para este tiempo final bajo la dispensación del reino. Es que lo que Dios tiene es un programa. Y ese programa Dios lo va desarrollando. ¿Y quién es el que sabe cómo se va a desarrollar ese programa? ¿Qué es lo que hay dentro de ese programa? Es Dios. No es ningún ser humano. Es Dios el que sabe cómo desarrollar y qué es lo que tiene que desarrollar, cuáles son las personalidades que tienen que tomar en cuenta, el tiempo para desarrollar ese programa. Eso no lo pone el hombre, eso lo pone Dios. Vamos a ir aquí a un tiempo cerca ya. Dios nos manda un precursor. Aparece William Marion Branham como precursor de la segunda venida. Yo fui uno de los que creí en William Marion Branham estando él vivo. Y estando aún vivo, porque nosotros creímos antes del 64 en el mensaje del hermano Branham, y él murió en el 65. Y a mí me tocó salir con los libritos del hermano Branham por las iglesias pentecostales, llevando el conocimiento de que Dios ya había enviado sobre la tierra a un profeta, y la forma como nosotros entendíamos en Venezuela esta situación era que el hermano Branham era el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Es decir, que en él se estaba cumpliendo la segunda venida de Cristo. Pero fíjense ustedes, eso era una interpretación de nosotros. Pero fíjense ustedes que el mismo hermano Branham nos decía que él era el precursor. Él se declaró muchas veces como precursor, que él había venido y que su mensaje precursaría la segunda venida del Señor. Pero nosotros lo entendíamos así, que el hermano Branham era la segunda venida de Cristo. No era así. Pero llegó el tiempo en que el hermano Branham se fue y apareció el hermano William,
Entonces, cuando empezamos a oír al hermano William y a relacionarnos con su mensaje y a ver que nos dimos cuenta que era un mensaje profético, entonces nosotros estábamos esperando que el hermano Branham resucitara. En ese tiempo estábamos esperando que el hermano Branham resucitara para que cumpliera todo lo que no se había cumplido. Era una idea humana que teníamos todo el grupo de pastores y hermanos que creíamos así. Cuando el hermano William me llama para el 74, me invita y me dice que estábamos a punto de que se comenzara una etapa nueva en el programa divino. Yo fui en el 74, pero cuando llegué con el mensaje que el hermano William nos dio, que él me dijo, no esperen más la resurrección del hermano Branham, porque Dios es un Dios en morfe. Usted me mostró en unos mensajes del hermano Branham que él mismo decía que él era el precursor, que Dios es un Dios en morfe, es decir, un Dios que cambia de forma, va cambiando de velo, va cambiando de tiempo en tiempo. Entonces yo me entendí que ya no teníamos que esperar la resurrección del hermano Branham, sino que entendimos que el hermano Branham iba a resucitar cuando los muertos en Cristo todos resuciten con su grupo, cada persona con su grupo, cada líder con su grupo. Y de allí en adelante comenzamos viendo y oyendo los mensajes del hermano William y empezamos a entender que el hermano William era la venida de Cristo. Tampoco era así, pero así lo creímos. Cuando ya se llegó a la parte final, que ya para el año 2015, 2016, que ya el hermano William nos hizo mención de que había algo y citaba mucho esa escritura de Apocalipsis 22:6, el Dios de los espíritus de los profetas, pues ha enviado a su ángel para que dé a conocer las cosas que deben suceder pronto. Entonces él nos citaba, pero nosotros todavía seguíamos empeñados en creer que no, que ese ángel era que el Señor envió su ángel para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, y nosotros decíamos, es que ese ángel es el mismo. No era así. Llegó el momento en que el Señor recogió al hermano William, ¿y qué hicimos nosotros? Nos pusimos de nuevo a esperar que el hermano William resucitara para que cumpliera esas cosas. Y vean ustedes lo que es el ser humano, ¿no? Y eso fue, así lo estuve creyendo. Yo me mantenía en contacto muchas veces me estuve en contacto con Josiel, con Ezequiel, más que todo con ellos era que yo me mantenía más en contacto en cuanto a los mensajes. Ellos mismos me pasaban informaciones. Mira lo que dijo el hermano William, que es hasta que el último escogido llegue. El mismo Josiel, el mismo Ezequiel, mira, es hasta que el hermano William llegue. Bueno, creíamos así, hasta que me comuniqué con el hermano José Benjamín Pérez, y él me dijo, no, hermano Miguel, no, espere la resurrección del hermano William cuando los muertos en Cristo resuciten, y cuando eso acontezca, hermano Miguel, lo que nos quedan son 30, 40 días aquí en la tierra. Después de esa resurrección no hay todo eso que ustedes están esperando, que un ministerio que se va a manifestar en donde la bestia al final va a matar a ese ungido. Eso no es así. Entonces allí fue que él me aclaró
Y entonces yo me di cuenta que allí no estaba ese programa como nosotros lo habíamos pensado. El programa de Dios había llegado con el hermano William hasta cierto momento y allí lo recogió y no se acabó la obra de Dios, sino que la obra de Dios siguió adelante porque Dios tenía otra persona que el mismo hermano William había preparado. Esa otra persona a quien el hermano William le había dado toda la información y lo que él le dijo: en esos libros léelos porque ahí está todo el misterio. Y está haber escrito con puño y letra en muchas cosas que él nunca las predicó y otras que las dejó escrito en algunos papelitos que él escribía y los metía en ciertos lugares de la Biblia. Y el hermano William tenía una Biblia muy antigua que ya estaba tenía muchas páginas rotas y tenía muchas notas ahí en esa Biblia, cada escritura por ahí. Yo creo que toda la Biblia estaba marcada, pero tenía otra que estaba más nueva y también en esa Biblia tenía notas, escrituras, y allí había metido muchos papelitos que traían tremenda revelación que no se conocía hasta que él se fue. Y allí le dijo a José Benjamín Pérez: toma estos libros, allí vas a encontrar lo que todo este programa de Dios, todo esto que sigue adelante, ahí está. Y miren ustedes qué bendición tan grande cuando él empezó a leernos y a mostrarnos. Y todavía cuando el hermano José Benjamín Pérez empezó, nosotros no sabíamos. Yo vine teniendo una lucecita de quién era él cuando él me llama y me dijo: mira, Miguel, esto fue lo que pasó antes del hermano William irse, y me contó algunas cosas que todavía él no las ha contado en público, que están ahí, y él me dijo: esto no lo digas, pero esto fue lo que sucedió, esto fue lo que él me dijo, y aquí está en el momento ya de irnos. Y yo lo que hice fue seguir esas instrucciones tal como él me las dio. Bueno, ahí empecé a ver ya que había algún ministerio especial en la vida de José Benjamín Pérez. Ahora estamos en un tiempo donde ya él se ha declarado de una manera muy abierta esta segunda venida de Cristo. Y el hermano William nunca dijo: yo soy uno que al tercer día después que me va a pasar esto, la bestia va a matar al ungido o a estos ungidos y yo voy a resucitar al tercer día. Nunca lo dijo. Jesucristo sí lo dijo cuando que iba a morir, que lo iban a crucificar, pero al tercer día levantaré. Y el otro hombre que estando en vida ha dicho eso es José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Es la persona que ha dicho, el único hombre que ha dicho: al 3 días y medio y allí me levantaré. Entonces, lo que está escrito de ese profeta de la segunda venida tiene su cumplimiento. Si ustedes quieren saber todo lo que va a pasar con él, escudriñen las Escrituras y ahí verán todo lo que habla de la segunda venida, y tal como está allí, así acontecerá. Bueno, leemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, esta escritura que ya conocemos, donde dice el Señor: porque ¿qué aprovechará? Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará a el hombre
si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Miren ustedes, la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles, y es Cristo glorificado. La gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces le digo, de los que estaban allí, algunas de estas personas, dijo él, van a tener la oportunidad de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles, tal como le dijo que la venida con sus ángeles. Y nos dice aquí la Escritura, estoy leyendo acá en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vean ustedes la interpretación que le da la gente cuando dice, las iglesias, la religión católica y las hijas también, porque los pentecostales y el resto de los protestantes piensan igual. Cuando el Señor venga con sus ángeles, ellos ven en la venida de Cristo en el cielo, como lo pinta la iglesia romana, y entonces viene con sus ángeles, millones de ángeles anunciando que vean para arriba que allí viene el Señor, para que lo salgan a recibir. Pero eso es una interpretación y una imaginación de las iglesias, porque cuando él habló de que venía con sus ángeles, le dijo a sus discípulos, que algunos de los que estaban allí, que fue Pedro, Jacobo y Juan, y él los llevó al monte de la transfiguración, que es lo que es conocido como el monte Tabor, y allí en ese lugar se transfiguró delante de ellos. Y aparecieron Moisés y Elías, y esos son la venida del Señor con sus ángeles, que fue lo que él le dijo, que vendría la gloria de su Padre con sus ángeles. Pero la interpretación que le da las iglesias y la religión es que es con millones de ángeles cantando en el cielo, y el Señor viniendo así, de esa manera. Pero ven ustedes, eso no es lo que vemos aquí en esta escritura. Aquí vemos que él dice, se le presentó, ¿y quién estaba allí? Moisés y Elías. Esos son los ángeles que acompañan al Señor en su segunda venida. Estaban hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En otras palabras, Pedro estaba saliendo aquí para proponer 3 enramadas distintas, donde uno de ellos iba a estar con Moisés,
otro de ellos iba a estar con Elías y otro de ellos iba a estar con Jesús. Unos iban a oír la doctrina de Moisés, otros iban a oír la doctrina de Elías y otros iban a oír la doctrina de Jesús. Eran tres enramadas, o en otras palabras, tres denominaciones diferentes. Elías no iba a aceptar eso, Moisés tampoco y Jesús tampoco. Y Dios desde el cielo dijo, óiganlo a él. No tienen ustedes que opinar, porque la opinión humana es la que ha llevado a las iglesias a esas interpretaciones que hoy tienen con respecto a la venida del Señor. Son estudios humanos, interpretaciones humanas las que han logrado. Pero la interpretación divina es el cumplimiento de esa profecía. Y dice acá en lo que estamos leyendo, en esta parte, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Quiere decir que en Jesús estaba Moisés y Elías. Y es más, el hermano Branham dice que todos los profetas estaban allí manifestados. Hay una parte donde él dice que todos los profetas estaban manifestados en ese ministerio de Jesús. Y dice acá que ellos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Bien, déjame leer una escritura acá en el libro de Lucas. Déjame decirlo, ¿en qué parte de Lucas? Creo que es en Lucas 22, donde está esa escritura. Debe ser como el verso 22, debe ser como el verso 23 por allí de San Lucas. Dice, déjame ver cuál verso es. A la venida del Hijo del Hombre. Dice, esta copa es el nuevo pacto, ¿no? Aquí es donde él dice, Ruth, consíguetelo por allí, donde él dice, todo lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Tú lo puedes conseguir en la concordancia, ir rápidamente, cumplimiento. Buscando la palabra cumplimiento, allí lo pueden... 22, 37. Mire cómo dice. Bueno, leemos del 36. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y ustedes, si hacen un estudio en la Biblia, se consiguen que todo lo que estaba escrito de Jesús, horadaron mis manos, horadaron mis pies, puedo todos mis huesos, echaron suerte sobre mis vestidos, en mi sed me dieron a beber vinagre. Todo lo que estaba escrito de él tuvo perfecto cumplimiento. Pero ustedes saben que todo lo que está escrito, te lo busca en la escritura, la segunda venida del Señor.
Y todo lo que está escrito sobre esa segunda venida del Señor tendrá cumplimiento. Si la Biblia te habla de esa segunda venida, cuando está hablando del ministerio de estos ángeles, que la gente dice que la bestia al final los matará, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 11? Pues al 3 días y medio y ellos resucitarán. Todo lo que está escrito sobre la segunda venida, si usted lo estudia, va a saber qué es lo que va a pasar en su segunda venida, porque todo eso tiene un fiel cumplimiento. Todo eso se va a cumplir. Y esto es la razón por qué el ungido de Dios hoy nos da estas declaraciones tan determinantes, con tanta seguridad, porque Él sabe que todo lo que está escrito de Él tiene cumplimiento. Es lo mismo que pasó con Jesús en su primera venida. Él sabía que lo iban a crucificar porque en la Biblia estaba que sería colgado en un madero. No dice eso de la segunda venida, pero sí lo dice de la primera, que iba a ser colgado en un madero, Entonces cuando lo agarraron a él la noche en que fue hecho preso, ellos lo llevaron al sumo sacerdote. Y vean ustedes lo que cuenta ahí, que le cayeron a palo. ¿Qué creen ustedes que le estaban dando? Así, suavecito. Estaban dando ¿para qué? Para matarlo, pero él no podía morir de esa manera, soportó todo. Entonces ellos resolvieron mandárselo a Pilato, porque públicamente no podían matar a una persona, de acuerdo a las leyes que tenía el Imperio Romano. Entonces Pilato sí puede ordenar. Pilato lo mandó a los verdugos, a los que lo castigaran. Muchas personas en el puro castigo de los verdugos morían. Jesús no podía morir allí. Cuando le arrancaban pedazos y le daban, los verdugos quedaron extenuados con los azotes tan fuertes que le dieron. Pero cuando se levantó, él dijo: ¿dónde está mi cruz? Ve que él empezó a buscar su cruz. Ya él nos había dicho que el que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Ya nos había dicho que él iba a morir en esa cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz. Sabía que lo iban a sepultar. Pero sabía que iba a resucitar, porque dice allí en la Escritura que él no iba a dejar que su santo viera corrupción. Así que sabía que al tercer día resucitaría. Entonces él iba confiado, sabiendo que todo eso que estaba escrito se iba a cumplir en él. No tenía, sabía que le esperaba grandes angustias, grandes dolores, desprecio y toda la vergüenza que lo expusieron. Él sabía todo eso, pero él esperaba y pedía de Dios la fortaleza. Y la misma Biblia dice que bajaron ángeles y le ayudaron. Eso está en la Biblia. Usted ve que bajaron ángeles y lo ayudaron. Entonces, todo eso estaba escrito. Y por cuanto estaba escrito, tenía que tener cumplimiento. ¿Qué fue lo que nos dijo el hermano William? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Si alguna vez le preguntan a usted a algún pastor, ¿y qué dice el hermano William? ¿Cuál es el trabajo de Dios? Cumplir su palabra. Eso fue lo que nos dijo. El trabajo de Dios es vigilar. Vigilar por esa palabra para ponerla por obra, para cumplirla. Esa es la obra de Dios. Él ya habló una palabra para su primera venida,
y vigiló que cada cosa se cumpliera. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él sabía que había una escritura que no se había cumplido. Ya Él vio a los soldados que echaban suerte sobre la capa de Él porque no la quisieron romper, sino que echaron suerte a ver qué soldado le tocaban. Se habían dividido su ropa, todo lo habían hecho esos soldados, pero después echaron suerte, todo eso estaba escrito. Él vio todas esas escrituras cumplirse. Faltaba una escritura. Y entonces Él dijo, sed tengo. Y lo dijo, dice la Biblia, para que se cumpliera la escritura que dice que en su sed le dieron a beber vinagre. Entonces el soldado, cuando oyó esto, ¿qué es lo que está hablando? Que tiene sed, tomó la esponja, la metió en la puso en la punta de la lanza, la metió no en agua, la metió en una vasija con vinagre. Se la dio y él la tomó. Cuando la tomó dijo, consumado es. ¿Qué estaba consumada? Toda la escritura, todas las profecías, todo estaba consumado, completado. Ya se había completado todo el trabajo, toda la obra que Dios tenía con ese hombre allí, con Jesús de Nazaret. Ya allí dio el Espíritu. Por eso es que ustedes ven en Juan 10, 18 que dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. No fue que ellos se la quitaron, fue que Él puso su vida por nosotros, voluntariamente. Él mismo dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Como dice el hermano Branham, su espíritu fue al Padre, pero su cuerpo fue a la tumba y su alma, porque ahí encontramos que el ser es triple, y su alma fue a la tumba y fue al infierno, donde cargó con el pecado de toda la humanidad, llevándolo a ese lugar, y allí mismo también le quitó al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Entonces todo eso estaba escrito que Él lo haría, tuvo el cumplimiento perfecto. Lo mismo acontece con este hombre. La Escritura y la Biblia, esto no es solamente la Escritura. Los mensajes del hermano Branham son escrituras inspiradas por Dios. Los mensajes del hermano William son escrituras inspiradas por Dios. Entonces, en todos esos mensajes, ustedes consiguen enseñanzas que nos muestran cuáles son las cosas que sucederán en la segunda venida del Señor. Y todo eso que está escrito de Él allí tiene cumplimiento, porque esos hombres no hablaron por voluntad humana, hablaron por inspiración divina. Y entonces no solamente lo que está en la Biblia es relacionado con la segunda venida del Señor, sino lo que dijo el hermano Branham, lo que dijo el hermano William, relacionados con esa segunda venida del Señor. Todo eso tiene fiel cumplimiento. Nada de eso va a quedar sin cumplimiento. Dios vigila por su palabra, pero es como Él dijo, esa es la obra de Dios. Vigilar el trabajo de Dios. Vigilar por esa palabra para ponerla por obra, para hacerla realidad. Y hoy, de una manera muy sencilla, se está cumpliendo esta segunda venida del Señor. Pero Dios siempre lo ha hecho así, de una manera muy sencilla. Dios no ha hecho las cosas así de una manera pomposa, sino de una manera
simple, sencilla. No pudieron recibir a Jesús porque decían, pero ¿cómo una cosa tan grande se va a cumplir en un carpintero? ¿Cómo una cosa tan grande se va a cumplir en un hombre común? ¿Ve? Pero así era el cumplimiento de la Escritura, esa redención que esperaron los santos del Antiguo Testamento, la redención de todos los seres humanos. Todo estaba en esa persona sencilla. Y Dios siempre hizo las cosas de esa manera sencilla. Moisés era un gran guerrero. Y en la Biblia dice que era un hombre poderoso en hechos y palabra en Egipto. Fue criado y enseñado bajo la sabiduría más alta de esa época, que era la sabiduría de los egipcios. Moisés fue entrenado por los mejores guerreros, los mejores generales. Era un tremendo guerrero. Y él pensó, pues tal vez con este poder que tengo y con esta posición puedo llegar a, ¿cómo se dice?, a libertar al pueblo. Pero no era así. Dios permitió, dice el hermano Branham, lo mandó allá a la casa de su suegro, donde él se convirtió en un pastor y lo tuvo 40 años, donde le sacó, dice, toda esa sabiduría que él pensaba que podía servirle para libertar al pueblo. No le servía. Cuando él se le apareció y le dijo, yo he descendido para libertar a mi pueblo, cuando Dios ya determina hacer algo, desciende para hacerlo. Y él anda y liberta a mi pueblo. Señor, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, dice, tírala al piso. Se convirtió en una serpiente, agárrala por la cola. Entonces encontramos que Dios fue a hacer la liberación con la palabra. Señor, ¿cómo lo hago? Yo pondré mis palabras en tu boca. Y todo lo que Moisés fue hablando se fue cumpliendo en Egipto, hasta que el faraón dijo, váyanse. Pero el faraón después, influenciado por su equipo, ¿cómo dejaste ir esos esclavos? ¿Y ahora con qué vamos a seguir la construcción que estamos haciendo? Entonces resolvió ir con su ejército a rescatar, a recoger esos esclavos, y la idea era matar a Moisés y traer todos los esclavos. Pero Moisés estaba allí orando cuando vio ese ejército y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Habla, dile al mar que se abra. Y hizo un camino en medio del mar. Y no como yo lo vi en estos días en un cuadro que Moisés era una pared de piedras y de concreto que levantaron de este lado y otra pared de este lado que no dejaba pasar el agua. No, la Biblia dice que eran 2 murallas de agua. Y eso para hablar de cómo iba a ser Moisés en una noche en todo ese mar allí, una muralla de piedra. Y lo que hizo fue que habló la palabra y Dios abrió el mar y Dios puso 2 murallas de agua mientras que el pueblo pasaba. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Un ingeniero dice que eso sería una locura, hacer una muralla de agua, pero para Dios es sabiduría y es poder de Dios. Pasó todo el pueblo. Faraón le dijo al ejército, pasen ustedes también y tráiganlo. Pero cuando estaban ya el ejército de Faraón, porque esa noche dice la Biblia que hubo una gran tiniebla del lado de Faraón, la misma columna de fuego que era tiniebla para ellos, esa misma columna de fuego era luz para el pueblo de Israel, que como una antorcha les alumbraba el camino, donde pudieron ver
todo el camino y atravesar en una noche toda esa lengua ahí del Mar Rojo y pasar el otro lado. Y encontramos nosotros que cuando ya los egipcios quisieron pasar, Dios le dijo a Moisés, une las aguas. Y Moisés lo que hizo fue esto, con su mano. El mismo que le dijo, toca con la vara allí y abre el mar. El mismo. Ahora juntó sus manos y las aguas se unieron y el ejército se formó un gran, ¿cómo llaman eso? Una gran corriente allí marina que no quedó ni uno de esos soldados por allí. ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios? Ay, y Dios ha hecho cosas grandes con ustedes también. Porque yo recuerdo cuando llegué acá, una de las personas que yo siempre admiro y aprecio en gran manera por eso, fue cuando llegué acá, vi al hermano Israel en un huequito ahí con su esposa, sus hijos, metidos ahí no tenían nada. Y quizás vendiendo helados por ahí en el camino y haciendo tamales. En fin, Dios les dio con qué comprar un lugarcito y yo estuve en ese lugarcito. Y después miren cómo ha logrado hacer todo esto. ¿De dónde? Si él no tenía nada. Pero ¿podrá Dios? Y si Dios le ha dado todo esto, no les podrá dar lo demás que ustedes están necesitando. Bueno, apréndense de memoria entonces Romanos 8:32, para que sepan lo que dice allí la Escritura. Si Dios no escatimó, dice Pablo, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo es que no nos dará también las demás cositas que necesitamos? Si nos dio lo más grande del cielo, si nos dio lo mayor, no nos va a darlo. Claro que sí nos lo va a dar, lo vamos a lograr. Vamos a lograr todo eso que nos hemos propuesto. Y yo digo que también todo deseo del ungido será concedido. Esas palabras de Marta para mí son tremendas. Cuando ella lo vio, cuando llegó Jesús en la muerte de Lázaro, ella corrió a recibirlo cuando sabía que venía, antes de entrar a la ciudad. Y le dijo, se echó a sus pies. No le dijo, oye, ¿por qué te mandamos a llamar y no viniste? Mi hermano estaba enfermo. No. Le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿qué le dijo después? Pero yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Busquen ese versículo para que vean. ¿Ve? Le digo, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, porque ya su hermano estaba en plan de descomposición. Y él le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Todo lo que el ungido pida le será otorgado. Hay una parte donde dice, pídeme y te daré las naciones, algo en el Salmo 2, ¿verdad? En el San Juan 11. Sí. ¿Y el que sigue? Mas también sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará, no importa. Ella sabía, pero sin embargo Jesús le dijo, resucitará tu hermano. Y ella quedó, dijo, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, pero ese es en el día postrero. Le dijo, yo soy
Yo soy, está aquí hablando, está hablando contigo el yo soy. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y el que cree en mí, aún. El Salmo 2:8, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Cómo? Como posesión tuya todas las naciones del mundo, todas las naciones del universo, de la tierra. Entonces, ven ustedes, ¿podrá Dios concederle una petición al ungido? Claro que sí. Nosotros nos ponemos en las manos del Señor para que eso se cumpla, para que eso se materialice. Israel sabe de qué estamos hablando. Entonces, pues amados hermanos, no habrá nada imposible para nosotros una vez que hemos recibido y hemos creído en la segunda venida del Señor. Ya con la segunda venida del Señor, nosotros tenemos todo lo que necesitemos, Dios nos los va a conceder, y el ungido nos ha dicho que seremos adoptados todos nosotros. Y un hijo de Dios adoptado es una autoridad. Bueno, yo nada más que pusimos este espacio porque Israel me llamó, y yo le dije, Israel, pues yo estaba pensando, y el hermano Gerson también pensaba, yo creo que Israel yo lo he visto aquí en Monterrey una semana o 2 semanas, que a lo mejor Israel estaba de vacaciones por ahí. Y no sabíamos. Entonces, pero cuando él me llama y me dice, no, muchacho, para mí es un gozo muy grande poder estar y ver todos esos hermanos y saludarlos, y a la vez pedirle al Dios de la gloria que les conceda las más grandes bendiciones del cielo. ¿Cuál es la petición de tu corazón? No sea mezquino para pedir, porque algunos le piden al Señor, mira Señor, dame un cachito de pan, una ruedita ahí. Pídele el pan completo, con todo lo que hay adentro. No hay límite, como decía el hermano William, el límite de Dios se lo ponemos nosotros. Pero Dios es un Dios sin límite, no tiene límite. Así que la petición de tu corazón, ponla allí firme en tu corazón y que Dios te la conceda. Que Dios les conceda las peticiones de su corazón. Y yo lo creo, que así será. Que Dios me les bendiga grandemente, y que Dios te bendiga, Israel, grandemente. Te retribuya todo con bendiciones del cielo y de la tierra, y con salud para ti y toda tu familia y toda tu iglesia. En el eterno nombre del Señor, así se ha hecho. Y que la bendición del ungido José Benjamín Pérez repose sobre nuestras almas. Dios me les bendiga. Esto es solamente un saludo, lo que vinimos a dar. Y el mensaje lo dio el ungido. Nosotros no tenemos mensaje, el mensaje lo trae Él, y nosotros lo que hacemos es dar gracias a Dios por ese mensaje y creerlo y recibirlo, porque ahí es donde está la victoria. Que Dios me les bendiga grandemente, y voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Israel Elizondo. Israel, te felicito por todo lo que Dios te ha dado hasta ahora, y pido que Dios comience ahora una etapa nueva en tu vida, una etapa grande, donde todos los tengas, como dijo la Biblia, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones
hasta que sobreabunden. Que así sea en tu vida. Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Aquí está tu Biblia. Porque la Biblia mía se fue en el carro. Muchas gracias.